Buen día, somos el equipo conformado por Karina Matas y Alexis Núñez, y hoy vamos a presentar nuestro proyecto final para la asignatura de Laboratorio de Termodinámica, el cual titulamos Temperatura de Curie. Y bueno, iniciando un poco con el contexto histórico, tenemos que en el año de 1895 el físico francés Pierre Curie descubrió junto con su hermano Jacques el efecto piezoeléctrico en algunos cristales. De esta manera establecieron que pues, la susceptibilidad magnética de las sustancias paramagnéticas van a depender del inverso de la temperatura, y eso lo podemos observar en la gráfica que se encuentra de nuestro lado izquierdo. En los materiales ferromagnetos se encontró que, pues al aumentar su temperatura hacia un valor crítico, también llamado temperatura de Curie, pues el material presentaba un descenso en su magnetización. Y por encima de esta temperatura, estos mismos materiales también se comportaban como paramagnéticos. Y pues esta explicación la podemos visualizar en la gráfica de la derecha, en donde Tc, que es la línea punteada en verde, viene siendo este valor crítico llamado temperatura de Curie. A continuación vamos a detallar de manera muy específica algunas características de los imanes y materiales magnéticos. Pues primero que nada tenemos tres tipos de materiales magnéticos. El primero que vamos a describir va a ser el diamagnético, en segundo lugar el paramagnético y en tercero el ferromagnético. Y bueno, los materiales diamagnéticos vienen siendo todos aquellos que van a carecer de momentos dipolares magnéticos permanentes. Por ejemplo, cuando un material diamagnético es expuesto a un campo magnético externo, va a adquirir momentos dipolares magnéticos inducidos que se van a alinear en dirección opuesta con el campo. Como se había mencionado en la diapositiva anterior, pues estos materiales se pueden identificar ya que tienden a ser repelidos por los imanes. Este tipo de magnetismo está presente en todos los materiales, pero también suele tener un efecto mucho menor que el paramagnetismo, por lo que suele observarse mejor en materiales no paramagnéticos. Y pues aquí podemos visualizar lo que se cumplía con que se están alineando de manera opuesta al campo. Y bueno, tenemos dentro de los materiales paramagnéticos que este tipo de magnetismo se observa en los materiales cuyos átomos van a tener momentos dipolares magnéticos permanentes, pero sin importar que sean del tipo orbital o del tipo espín. En este tipo de materiales, la magnetización total viene siendo cero, esto debido a que la suma vectorial de las direcciones aleatorias de sus momentos dipolares magnéticos pues es también cero. Cuando un material paramagnético es expuesto a un campo magnético externo, por ejemplo un imán, sus dipolos magnéticos se van a alinear con el campo. Estos materiales se pueden identificar ya que siempre van a ser atraídos por imanes débilmente. Y pues en el dibujito de abajo podemos visualizar esto de que los dipolos magnéticos se van a estar alineando con el campo. Al igual que los materiales paramagnéticos, estos materiales ferromagnéticos pues van a poseer momentos dipolares magnéticos permanentes que se van a estar alineando en presencia de un campo magnético externo. La diferencia entre los materiales para y ferromagnéticos consiste en que estos últimos, los dipolos magnéticos pueden conservar su orientación después de que el campo magnético externo vaya a dejar de interactuar con el material, es decir, pueden convertirse en imanes. En esta diapositiva podemos visualizar el mismo comportamiento que sucede con los materiales ferromagnéticos junto con los paramagnéticos, que pues más que nada tienden a alinearse con respecto a la dirección del campo, más que nada. Ahora definimos la susceptibilidad magnética de los materiales. Esta es una constante de proporcionalidad entre la magnetización y el campo magnético H. Esta constante es adimensional y nos mide qué tan susceptible es un material a adquirir campo magnético. Pierre Curie formuló que para materiales paramagnéticos esta cantidad estaba dada por el cociente de una constante C
ahora conocido como constante de Curie, que depende de cada material y la temperatura del mismo. A esto se le conoce como la ley de Curie. Posteriormente, Pierre Weiss estudió la susceptibilidad magnética de los materiales ferromagnéticos y modificó la ley de Curie añadiendo un término en el denominador llamado temperatura de Curie, que definiremos posteriormente. A esto se le conoce como la ley de Curie-Weiss. Una vez definidos los distintos tipos de materiales magnéticos y la ley de susceptibilidad de Curie-Weiss, pasamos a presentar una de sus consecuencias, la cual es la temperatura o punto de Curie. Esto hace referencia a una temperatura límite por encima de la cual un material ferromagnético sufre una transición de sus propiedades ferromagnéticas a paramagnéticas. Esta temperatura provoca efectos permanentes en imanes permanentes y efectos temporales en materiales puramente ferromagnéticos. Cuando un material ferromagnético imantado, o mejor dicho, un imán permanente, es llevado hasta su temperatura de Curie, este sufre una transición en sus propiedades ferromagnéticas a paramagnéticas. Una vez este material se enfría hasta estar por debajo de su temperatura de Curie, sus propiedades pasan a ser ferromagnéticas, perdiendo así su campo magnético. En cambio, cuando se trata de un material puramente ferromagnético, al llevarse por encima de su punto de Curie, este sufre la transición de sus propiedades ferromagnéticas a paramagnéticas. Una vez su temperatura desciende hasta por debajo del punto de Curie, este material vuelve a ser ferromagnético. Ahora presentamos una de las aplicaciones del concepto del punto de Curie, la cual es el almacenamiento magneto-óptico. Este tipo de almacenamiento consiste en un disco de un material ferromagnético con todos sus momentos dipolares alineados en una dirección, un láser en una de sus caras y en la otra cara un cabezal magnético. El concepto del punto de Curie está implicado en el sistema de escritura de estos almacenamientos, el cual utiliza el láser para calentar un punto de este disco por encima de su temperatura de Curie y el cabezal magnético para orientar en una dirección o la dirección contraria los momentos dipolares en ese punto. Posteriormente, estas orientaciones de los momentos dipolares son interpretados por el sistema de lectura de este almacenamiento como ceros y unos, y finalmente, eso es un sistema binario que puede ser interpretado por la computadora. Ahora vamos a mostrar nuestro experimento, al cual titulamos Determinación del punto de Curie usando los sensores de un smartphone. Nuestro arreglo experimental consistió en introducir un imán unido a un termopar dentro de un recipiente plástico a una distancia fija de un smartphone. Monitoreamos la magnitud del campo magnético del imán con los sensores del smartphone a través de la función de magnetómetro de la aplicación Physics Toolbox y monitoreamos la temperatura del imán con el termopar. Introducimos hielo dentro del recipiente plástico para bajar la temperatura del imán lo más cercano posible a 0 grados centígrados y tomar nuestra lectura inicial. Posteriormente se agregó agua hirviendo al recipiente plástico con la intención de elevar la temperatura del imán y registrar el cambio de la magnitud del campo magnético con respecto de la temperatura, como se muestra en el video. Realizamos el análisis de nuestras mediciones haciendo un ajuste lineal basado en la ley de Curie-Weiss, en donde la temperatura de Curie estaba dada por el negativo de la pendiente de la recta de ajuste. Finalmente, nuestros resultados fueron una temperatura de Curie de 788 Kelvin para el imán de neodimio y de 515 Kelvin para el imán de ferrita. Una vez comparados con los valores de referencia, obtuvimos un error de 17 y 10% respectivamente. Y pues por nuestra parte ha sido todo. Aquí en la última página pueden visualizar las referencias que fueron utilizadas para este experimento, así también como la bibliografía utilizada. Muchas gracias.